Como tal, entonces, tenemos acá establecido nuestro valor de la Q admisible y una vez más podemos notar entonces cómo el gran aporte proviene de los términos uno y 2 que en este caso se encuentran divididos por 3 por ser este el factor de seguridad establecido en el caso de estudio. Calcule la Q admisible del suelo de fundación mediante la metodología de capacidad de carga de Terzaghi para la zapata de la figura. Considere un factor de seguridad indirecto de acuerdo a la norma sismo resistente colombiana NSR10. Podemos empezar entonces notando que para nuestro ejercicio se cuenta con una zapata, la cual tiene asociada un ancho B, el cual desconocemos, y que donde también se nos indica que nuestra zapata, siendo su ancho B desconocido, es en este caso cuadrada, tiene una relación B sobre L igual a 1. Nótese que se cuenta con un suelo residual, en este caso, de acuerdo al perfil de meteorización de Diri Patton, un 1B, que tiene parámetros de resistencia establecidos, y en donde se puede notar que la profundidad de desplante para el caso del ejercicio es igual a 1,2. Esta vendrá siendo para nosotros nuestra DF. Así pues, si nuestra intención pasa por establecer o iniciar con el cálculo de la metodología o de la capacidad de carga conforme la metodología de Terzaghi, se tiene lo siguiente. El valor del Q último será igual a entonces el valor de C, NC, SC más QNQ más 0.5 veces gamma B n gamma el valor de S gamma. Esta es la forma generalizada de la ecuación de Terzaghi y en donde básicamente tenemos tres aportes importantes, el cual viene siendo el primero de ellos, el aporte dado por la cohesión, el segundo de ellos dado por la sobrecarga y el tercero de ellos dado por el peso propio. En este sentido, en ese orden de ideas, es muy importante entonces, conforme los datos del problema, establecer quién es el valor de los factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma, y establecer también el valor de los factores de forma SC y S gamma. Si nos vamos entonces a nuestra forma más generalizada, podemos notar la expresión o la ecuación como tal, de acuerdo a la metodología de Terzaghi, y podemos entonces notar en las tablas, en la parte inferior de la pantalla, el valor o las expresiones para determinar NC, NQ y N gamma. Y podemos notar también, para el caso de los factores de forma, como estos, de acuerdo a la metodología de Terzaghi, dependerán del tipo de cimentación. Para el caso de estudio, estamos hablando de una cimentación cuadrada, una relación BL sobre 1, así que tendríamos inmediatamente como tal estos datos. Un aspecto importante de la metodología de Terzaghi que podemos también observar acá en la tabla que aparece en pantalla y que está recopilada del libro de Bowles, el Foundation Analysis and Design, es que en el caso de la metodología de Terzaghi, el valor del n gamma es función de un valor kp gamma. Este valor, de acuerdo a lo establecido por Terzaghi, pues nunca fue muy bien explicado, al menos por él. Sin embargo, de acuerdo a la determinación de este, él estableció una ligera curva que relacionaba el valor del n gamma con valores de phi de 0, 34 y 48 grados. En este caso podemos notar cómo a partir de la tabla y de lo propuesto por Bowles se plantea una recta de regresión para esos valores de kp gamma y estos valores de kp gamma pues a la larga es lo que permiten obtener los valores de n gamma. Para el caso de estudio es bastante fácil reconocer los valores si tenemos un ángulo de phi de 20 grados, perdón, aquí podemos entonces evidenciar cuáles son nuestros valores.
para los NC, NQ y N-gamma, y estos serán las magnitudes que utilizaremos para el cálculo de la capacidad portante. Así pues, entonces, si nos devolvemos para efectos de... Así pues, si nos devolvemos para efectos del cálculo como tal, podremos entonces establecer lo siguiente, que los valores de NC, NQ y N-gamma, de acuerdo a la tabla en cuestión, serán respectivamente 17,7, 7,4 y 5. Y para el caso de los factores de forma SC y S-gamma, recuerden, estos están en función del tipo de cimentación, y para el caso de estudio nuestra cimentación es cuadrada. Nuestros valores serán respectivamente 1.3 y 0.8, 0,8. Así pues, ya con esto, lo único que nos resta es realizar un reemplazo de estos valores junto con los parámetros de resistencia para la obtención de nuestra capacidad de carga última. Es muy importante recordar y aclarar que para el caso de estudio, el valor de Q, este valor de Q que aparece en el segundo término, en el aporte de la sobrecarga, recuerden que este siempre estará determinado por el valor de gamma de F, o al menos en el caso de este ejercicio estará por el valor de gamma de F, entendiendo de F como el valor de la profundidad de desplante, y que es un dato conocido del problema, que es igual a 1.2. Así pues, entonces, si nos vamos a nuestra hoja y procedemos con el cálculo de la Q última, podremos entonces determinar que esta será igual a el valor de la cohesión. Nótese que esta es igual a 15 kilopascales. Entonces tenemos como tal 15 kPa, que multiplica a nuestro valor de NC, en este caso tenemos 17.7, y que multiplica al valor de SC, que es igual a 1.3. Luego, si nos vamos al aporte de la sobrecarga, tenemos que el valor de Q es gamma por dF. En este caso tenemos 18 kN metro cúbico por 1.2. 18 kN metro cúbico, que multiplica a 1,2 metros, que multiplica al valor de NQ, que es igual a 7.4. Más 0.5 gamma veces, o sea, 18 kN metro cúbico, por el valor del B, que es una incógnita para el caso de estudio, que multiplica al valor de N gamma y S gamma, que son respectivamente 5 y 0.8. Para efectos de estudio, voy a recordar que este 1, este 2 y este 3 que estoy colocando acá en pantalla representan los distintos aportes de los términos de la ecuación. Así pues, si hacemos una multiplicación de cada uno de estos términos, podemos entonces encontrar que el valor de la Q última será igual a el valor del primer aporte, 15 por 17 por 1.3, lo cual nos da 345,5. 345,15, perdón. Más el aporte de la sobrecarga, 18 por 1, 2 por 7, 4, lo cual es igual a 159,84 más
.5 por 18 por B por 5 por 5.8 nos da 36 por B. Todo esto estará dado en kilopascales. Y aquí podemos entonces notar cómo, para efectos de estudio, el valor o el aporte dado por los dos primeros términos de la ecuación es significativamente mayor en comparación con el tercero. Esto básicamente nos indica que el aporte de la cohesión y el aporte de la sobrecarga tendrán una incidencia muy importante sobre el resultado final. Y que en el caso del peso propio, si bien aporta o tiene una magnitud importante o interesante en términos del ancho de la cimentación o el ancho de la zapata, a la larga este término no será tan relevante para el desarrollo de la capacidad de carga última y eventualmente admisible. Si nos vamos entonces a lo establecido de acuerdo a la norma sismorresistente colombiana y que puede ser homogénea a otro tipo de normas que se puedan encontrar en Latinoamérica, como puede ser el caso de la norma chilena, de la norma peruana, de la norma mexicana incluso, el factor de seguridad para el caso de el diseño de cimentaciones y digamos desde una perspectiva global, esto es básicamente planteando la relación entre la resistencia del suelo con las cargas aplicadas sin mayorar. Dicho valor o dicho factor de seguridad será de 3, el cual, de acuerdo por ejemplo a la norma sismo resistente, considera el juicio por parte del ingeniero y las potenciales consecuencias de una falla sobre la cimentación. Aquí podemos notar entonces cómo sobre la tabla, para el caso de capacidad aportante, se nos habla de una condición de 3 para el caso de carga muerta más carga viva. Esto es los factores de seguridad indirectos mínimos de acuerdo al capítulo H4 de la NSR 10. Y podemos notar que en la tabla de la parte inferior, donde se habla de capacidad aportante, pues este nos refiere a la tabla de la parte superior en cuestión. Así que podemos notar entonces que para el caso de estudio, nuestro factor de seguridad será de 3 y es con este el que vamos a desarrollar el valor de la Q admisible. Si volvemos entonces para el caso de nuestro ejercicio, y determinamos lo que viene siendo la Q admisible, tendremos entonces que esta será igual al valor del Q último dividido el factor de seguridad de capacidad de carga. Esto básicamente es el valor del Q último dividido 3. Así pues, para efectos de estudio, si tenemos que nuestra Q última viene siendo la suma de 1 más 2 más 3 en la parte superior, esto nos da como resultado que la Q admisible será igual entonces a la suma de 1 más 2 más 3, en este caso tenemos 505 más 36 por B. Recuerden, esto está en kilopascales, que divide sobre un valor de 3, dándonos como resultado que la Q admisible para el caso de estudio es igual entonces a un valor de 168.33 más 12 por B, todo esto establecido en kilopascales. Como tal, entonces tenemos acá establecido nuestro valor de la Q admisible y una vez más podemos notar entonces cómo el gran aporte proviene de los términos 1 y 2, que en este caso se encuentran divididos por 3, por ser este el factor de seguridad establecido en el caso de estudio. Ya para finalizar, podríamos para efectos del cálculo plantear una relación entre el ancho B de la cimentación con el valor de la Q admisible en kilopascales
Esto en aras de mirar lo que viene siendo el efecto del ancho de la cimentación sobre el cálculo de la capacidad portante. Nótese que para el caso de estudio he establecido varios anchos de cimentación y a partir de esto podemos entonces proceder a un reemplazo del B en la fórmula de Q admisible para determinar la variación de esta cantidad. Así pues, tenemos entonces que el valor de Q admisible para un B igual a 0 será igual a 168,33 y a partir de ese punto tendremos entonces la contribución de 12 por B en la suma o en el cálculo de la Q admisible. Así pues tendremos entonces que para el caso de 1 se le suman básicamente 12, esto viene siendo 180,33 y para los datos subsiguientes estaremos sumando un valor de 6. Esto nos permite entonces obtener 186,33 para el caso de 1,5, 192,33 para el caso de 2, 198,33 para el caso de 2,5 y para el caso de 3, 204,33 kilopascales por efecto del ancho B sobre el último aporte de la capacidad portante. Lo que es claro a partir de esto es que una vez más los mayores aportes vienen estando dados por lo que viene siendo el efecto de la cohesión y la sobrecarga 345,15, 159,84 que es igual a 505 y que al estar divididos por 3 nos producen entonces un valor de 168,33 y podemos notar que, como lo dijimos hace unos instantes, el ancho B no tendrá una gran incidencia sobre el valor de la Q admisible. Así a partir de esto incluso podemos notar que la variación entre un ancho de 0 y un ancho de 3 no supera o no supone para nuestro caso de estudio más de 35-40 kilopascales. Esto básicamente nos indica que no hay un gran desarrollo de la capacidad portante por efecto del ancho de la cimentación y que, estrictamente hablando, el mayor desarrollo dependerá de los parámetros de resistencia del suelo, estrictamente del C, al tener una gran cantidad de NC por efecto del ángulo phi y un gran valor de NQ por efecto de este mismo factor, pero también por el efecto de lo que viene siendo el aporte de la sobrecarga gamma por df. Si nos fuésemos a una hoja de cálculo de Excel y hiciéramos la proyección de los datos que acabamos de mirar, podríamos notar entonces cómo hay un aumento, o conforme se da un aumento del ancho B, pues hay un aumento progresivo de la capacidad admisible. Nótese que acá, entre el punto inicial y el punto final, estamos hablando de ese incremento de 35-40 kilopascales, pero esta visualización en términos de un abaco nos permite proponer o tener una mayor sensibilidad al resultado. Y recuerden que este también fue el tema de estudio de los dos videos previos dentro de mi canal de la programación de los abacos de capacidad de carga para la metodología de Terzaghi y la metodología de Meyerhoff, que les recomiendo que por favor vayan a ver para que puedan aterrizar un poco más lo visto en este caso.